Las grandes actrices que deslumbraban la pantalla con su talento y hermosura también fueron víctimas de un sistema despiadado, donde su cuerpo, su vida y sus decisiones no les pertenecían. Productores, directores e incluso figuras del poder determinaban quién podía ser madre y quién no. Detrás de los aplausos y los reflectores, existía una cruda realidad de la que pocas lograron escapar. Embarazos silenciados, presiones inhumanas y procedimientos clandestinos fueron el costo que muchas pagaron para mantenerse en la cima. Hoy te contaremos las 14 historias más estremecedoras de actrices del cine de oro a quienes les arrebataron la posibilidad de convertirse en madres. Un lado oscuro que pocos se atreven a revelar, pero que merece ser contado. ¿Estás listo? Comencemos. Dolores del Río fue la primera gran luminaria mexicana en conquistar Hollywood, pero ese éxito tuvo un precio que la marcó para siempre. En las décadas de 1930 y 1940, las actrices no solo eran contratadas por su talento, sino por su imagen, y cualquier cambio físico podía significar el fin de su carrera. En Hollywood, los estudios imponían cláusulas inhumanas. Si una actriz quedaba embarazada, debía interrumpir la gestación o sería reemplazada. Se dice que Dolores, en el punto más alto de su fama, vivió esta pesadilla en carne propia. Los rumores aseguran que, al enterarse de su embarazo, los ejecutivos la obligaron a tomar una decisión que, en realidad, no era tal. La industria no las veía como seres humanos, sino como mercancía que debía mantenerse impecable. Dolores del Río nunca habló públicamente sobre este episodio, pero su mirada, su elegancia y su silencio sepulcral al ser cuestionada sobre la maternidad han llevado a muchos a preguntarse cuál fue el verdadero precio que pagó por convertirse en un ícono. María Félix no solo fue la diva más imponente del cine mexicano, sino también una mujer que enfrentó la cara más despiadada de la industria. Su imagen de mujer inalcanzable, fría y dominante era su sello distintivo, pero tras esa fortaleza existió un momento en el que le fue negada la oportunidad de ser madre cuando ella así lo deseaba. Según versiones que han circulado por décadas, en pleno ascenso de su carrera, María quedó embarazada. Sin embargo, los estudios y los poderosos encargados de moldear su imagen no podían permitirlo. Para ellos, una diva no debía cargar con un hijo, ni distraerse de su camino profesional, y mucho menos romper la ilusión de ser una mujer inaccesible. Las presiones fueron extremas. Se dice que la enfrentaron con una amenaza clara: o sigue siendo María Félix, la estrella, o desapareces del cine. Y en una industria controlada por hombres, la decisión no fue realmente suya. No obstante, años después, ya consolidada como leyenda, María Félix sí fue madre, tuvo a Enrique Álvarez Félix. Pero aquella primera oportunidad perdida quedó como una herida que nunca cicatrizó del todo. Ninón Sevilla fue un ícono del cine de rumberas, un género que la transformó en una de las figuras más sensuales y provocadoras del cine de oro. Sin embargo, detrás de ese fulgor, el mundo del espectáculo era despiadado con quienes osaban desafiar sus reglas. Se afirma que Ninón quedó embarazada en el punto más alto de su trayectoria, y que la noticia no fue bien recibida por los productores que administraban su imagen. Para ellos, su rol era encarnar el deseo y la tentación en pantalla, y una mujer embarazada no encajaba en esa fantasía. Las presiones fueron implacables. Le hicieron entender que, si quería seguir siendo la reina de las rumberas, no podía permitirse la maternidad. Lo que ocurrió después sigue siendo un enigma, pero muchos sostienen que fue otra víctima de la misma maquinaria que controló la vida de tantas actrices. ¿Crees que realmente fue su decisión o simplemente otra estrella más devorada por la ambición de los poderosos? Katy Jurado fue una de las pocas figuras del cine de oro que logró abrirse camino en Hollywood con un rostro distinto al de las estrellas convencionales. Su belleza exótica y su mirada intensa la volvieron irresistible en pantalla, pero también la convirtieron en el objetivo de los más influyentes de la industria. Se cuenta que, al quedar embarazada, la noticia no fue celebrada, sino recibida con rechazo. Un hijo no cabía en el plan de carrera que los productores habían trazado para ella. Las presiones fueron tan intensas que le hicieron entender que continuar con el embarazo equivalía al fin de su carrera. Las versiones más inquietantes aseguran que no fue una elección, sino una imposición. Katy Jurado siguió deslumbrando al público, pero a costa de un precio altísimo. Evangelina Elizondo, la voz de Cenicienta en México, se convirtió en símbolo de dulzura y pureza. Pero esa imagen, paradójicamente, se volvió su condena. Cuando Evangelina quedó embarazada,
la industria no lo vio como una bendición, sino como un problema. Se afirma que los ejecutivos la presionaron para deshacerse del bebé, argumentaron que su imagen de mujer pura debía permanecer intacta. Pero Evangelina no se dejó someter. A diferencia de muchas de sus colegas, se enfrentó al sistema y decidió tener a su hija, aunque eso significara perder oportunidades en la industria. La castigaron retirándole papeles y cerrándole puertas, pero ella jamás se arrepintió de su elección. Marga López, la dulzura que no pudo decidir. Marga López tenía esa mirada que parecía comprender todos los dolores. No gritaba como otras actrices, no necesitaba escándalos ni gestos exagerados, su sola presencia bastaba para llenar la pantalla de emoción. Nació en Argentina, pero fue en México donde se convirtió en leyenda. Su dulzura fue su marca, pero también su condena. A ella se le exigía perfección, devoción, entrega. Y cuando se salió del guión, los estudios se encargaron de corregirla. A finales de los años 40, Marga era una de las actrices más respetadas de la industria. Su relación con Carlos Amador, productor influyente y visionario, la colocó aún más alto en el panteón de la fama. Pero también la volvió vulnerable. El control que él ejercía sobre su imagen pública se extendía a cada rincón de su vida privada. Lo que se mostraba en los carteles de cine debía coincidir con su realidad, al menos en apariencia. Y en esa realidad, no había espacio para embarazos no planeados. Según testimonios que circularon en círculos íntimos del medio, mencionados décadas después en entrevistas sueltas y biografías no oficiales, Marga quedó embarazada en plena preparación para un papel importante. Algunos ubican ese momento alrededor de la producción de Salón México o La Entrega, donde su papel exigía una figura contenida, frágil, estéticamente impecable. La noticia del embarazo fue recibida por el equipo de producción como una amenaza. Carlos Amador, con quien tenía una relación compleja, habría tomado la decisión por ella. Se habló con médicos, se organizó el traslado a una clínica discreta, y se le dio a entender que el aborto no era una opción, sino una necesidad para salvar su carrera. Marga, atrapada entre el miedo, el amor y la presión profesional, accedió. Jamás lo comentó públicamente. Nadie la vio llorar en esos días, pero quienes trabajaron cerca de ella dijeron que, desde entonces, hubo una tristeza silenciosa que se instaló en su rostro. Años después, en una entrevista televisiva, cuando le preguntaron si se arrepentía de algo en su carrera, hizo una pausa larga, muy larga, y respondió: hay cosas que uno hace por amor o por miedo. A veces, no se distingue entre uno y otro. Tuvo hijos, sí, pero también tuvo renuncias. Y esa, la de una maternidad interrumpida por mandato ajeno, fue una de las que más pesaron. El público nunca dejó de verla como la madre ideal, la mujer abnegada. Pero nadie preguntó qué tan cierto era ese personaje cuando se apagaban los reflectores. La historia de Miroslava Stern es una de las más desgarradoras del cine de oro. Su belleza y talento la proyectaban como una promesa luminosa, pero tras su sonrisa se ocultaba una tristeza profunda que terminó por consumirla. Se especula que, poco antes de su misteriosa muerte, fue obligada a interrumpir un embarazo no deseado. Algunas versiones sostienen que la presión no vino solo de la industria, sino también de un hombre poderoso que no quería que la noticia se hiciera pública. Este hecho, según muchos, habría sido el golpe definitivo para su ya frágil estado emocional. Días después, su cuerpo fue hallado sin vida en su hogar, con una fotografía del torero Luis Miguel Dominguín entre las manos. Oficialmente se dijo que se quitó la vida por desamor. Pero, ¿y si detrás de su muerte hubo mucho más de lo que nos contaron? Irma Dorantes, la última esposa de Pedro Infante, vivió una relación cargada de controversias. Lo que pocos saben es que, al quedar embarazada del ídolo del pueblo, muchos en la industria lo vieron como un escándalo. La diferencia de edad entre ambos y el carácter polémico de su relación hicieron que los productores presionaran para que no tuviera al bebé, argumentando que esto dañaría la imagen de Infante y podría tener consecuencias para su trayectoria. Elsa Aguirre es recordada como una de las mujeres más bellas y talentosas del cine de oro, pero su destino, como el de muchas otras, no estuvo en sus manos. Se dice que, en su juventud, quedó embarazada y que tanto su pareja como los altos ejecutivos del cine la presionaron para que tomara una decisión que ella no deseaba. Para ellos, Elsa debía seguir siendo la musa inalcanzable, la mujer perfecta que hechizaba al público,
y un hijo pondría en riesgo esa imagen. En aquella época, el anhelo de muchas actrices era formar una familia. Pero en la cruel realidad del espectáculo, solo se podía elegir entre la fama o la maternidad, nunca ambas. Andrea Palma, el arte de callar con dignidad. Andrea Palma fue la pionera, la que abrió las puertas antes que nadie. Su papel en La Mujer del Puerto la convirtió en el primer ícono del cine sonoro mexicano. No era la más bella ni la más popular, pero su rostro, con esa mezcla de tristeza y determinación, se grabó en la historia del cine nacional. Era sobrina de Julio Bracho y hermana del maquillista de las estrellas, lo cual la rodeaba de un aura artística, refinada, casi inaccesible. Pero su vida, como la de muchas de su generación, fue moldeada más por lo que se le negó que por lo que eligió. En los años 40, cuando su carrera comenzaba a declinar y la juventud ya no era moneda de cambio en la industria, Andrea intentó reconstruir su imagen en otros géneros. Se hablaba de un nuevo proyecto internacional, una coproducción que le devolvería el brillo perdido. Fue en ese momento que, según versiones que nunca se imprimieron en periódicos, Andrea se involucró con un ejecutivo estadounidense que operaba en México como vínculo entre estudios. La relación, mantenida en secreto, terminó en un embarazo. Andrea, profundamente católica y de carácter reservado, no sabía cómo enfrentarlo. Su familia, especialmente su madre, fue tajante: tener un hijo sin estar casada sería una desgracia social y un escándalo irreversible. El ejecutivo desapareció del mapa apenas se enteró, y la actriz quedó sola, atrapada entre el miedo al desprestigio y la presión social. Una amiga íntima, cuya identidad fue preservada por años, relató que Andrea lloró durante días antes de aceptar la propuesta de un médico que trabajaba discretamente para las clases altas del Distrito Federal. El aborto fue realizado con métodos rudimentarios pero efectivos. No hubo complicaciones físicas, pero el daño emocional fue profundo. Andrea no volvió a involucrarse sentimentalmente con nadie durante años. Su trabajo se volvió más introspectivo, más duro, más sobrio. Nunca tuvo hijos. Y cuando le preguntaban por qué, respondía con una frase que parecía ensayada: el arte me consumió por completo. No tuve espacio para otra cosa. Pero quienes la conocían sabían que había más detrás de esa respuesta. Que en su diario, que jamás fue publicado completo, había una línea escrita con trazo tembloroso: no me dejaron ser madre. Me exigieron ser eterna. Con el paso del tiempo, Andrea se convirtió en una figura respetada, incluso venerada. Pero siempre mantuvo una distancia, una especie de coraza que evitaba el contacto humano profundo. Como si no quisiera arriesgar otra pérdida. Como si el personaje trágico que interpretó en La Mujer del Puerto se hubiera adueñado de su alma para siempre. Blanca Estela Pavón sigue siendo recordada como la entrañable compañera de Pedro Infante, una actriz con un futuro prometedor que terminó abruptamente en un accidente aéreo a los 23 años. ¿Pero fue realmente un accidente? Algunos sostienen que Blanca Estela quedó embarazada siendo muy joven, y que, bajo la presión de la industria y de figuras influyentes, fue sometida a un procedimiento clandestino que comprometió gravemente su salud. Días después, el avión en el que viajaba se estrelló en circunstancias sospechosas. Oficialmente se atribuyó a condiciones climáticas, pero muchos creen que su fallecimiento estuvo rodeado de algo mucho más oscuro. Silvia Pinal es una de las actrices más emblemáticas del cine de oro, una mujer que logró mantenerse en la cima durante décadas. Sin embargo, ese éxito no llegó sin sacrificios, y algunos de esos sacrificios no fueron producto de su voluntad. A lo largo de los años, Silvia ha hablado sobre lo difícil que fue equilibrar su carrera y su vida personal bajo la mirada implacable de la industria. Se dice que en su juventud quedó embarazada en un momento clave de su ascenso, y la presión fue inmediata. Los productores no querían que su imagen de joven seductora y sofisticada se viera empañada por la maternidad. Le hicieron comprender que tener un hijo significaría el final de su carrera. Aunque Silvia nunca ha confirmado de manera explícita este episodio, su testimonio sobre las injusticias del medio deja claro que, como muchas otras actrices, tuvo que tomar una decisión que no era completamente suya. ¿Cuántas mujeres, como ella, debieron elegir entre su propia felicidad y el sueño que tanto les costó construir? Meche Barba, una de las grandes reinas del cine de rumberas, vivió en carne propia el costado más despiadado de la industria. Las actrices de este género eran vistas más como objetos de deseo que como verdaderas artistas, y su vida personal estaba completamente controlada por los poderosos del medio.
Se afirma que, en la cúspide de su fama, quedó embarazada de un hombre influyente, pero él no quiso que la noticia se hiciera pública. La presión fue inmediata, tenía que escoger entre su carrera y la maternidad. El resultado fue el mismo que el de muchas otras, un aborto forzado, un sacrificio impuesto por una industria que solo valoraba a sus estrellas mientras fueran jóvenes y deseables. Gloria Marín y Jorge Negrete fueron una de las parejas más representativas del cine mexicano, pero detrás de su historia de amor había tensiones, pasiones y, según rumores, sacrificios que solo ella tuvo que asumir. Se dice que Gloria quedó embarazada de Negrete, pero que él, en el apogeo de su carrera, no estaba dispuesto a asumir la paternidad. La relación entre ellos era conflictiva, y el embarazo no formaba parte del futuro que Jorge tenía en mente. Además, los productores no veían con buenos ojos que una de sus actrices más populares se convirtiera en madre en ese momento. Le hicieron entender que debía escoger entre su relación, su carrera y la vida que crecía dentro de ella. Lilia Prado, el cuerpo de una nación, la voluntad de nadie. Durante los años 50, no hubo figura femenina en el cine mexicano más sugerente, más retratada, más deseada que Lilia Prado. Su rostro mestizo, su cuerpo firme, su sonrisa burlona, todo en ella parecía creado para encender pasiones, para encarnar la fantasía nacional de la mujer provocadora, libre, y al mismo tiempo domesticada para el ojo masculino. Fue la estrella que brilló en los cabarets fílmicos, la musa que inspiró a Luis Buñuel, la bailarina que encendía la pantalla sin decir una sola palabra. Pero ese cuerpo, su cuerpo, no le pertenecía del todo. Era una propiedad compartida entre productores, fotógrafos, directores y críticos. Y cuando ese cuerpo se salió del guión establecido, cuando el deseo dio paso a una consecuencia humana y natural, el sistema se encargó de recordarle a Lilia que lo que no cabía en la fantasía debía desaparecer. Un ascenso cargado de control. Nacida en 1928 en Sahuayo, Michoacán, Lilia Prado llegó al cine como muchas otras, desde abajo, como extra, corista, cuerpo decorativo. Rápidamente, su belleza y sensualidad la destacaron entre las demás. Fue Pedro Armendáriz quien la recomendó con el director Julio Bracho. Luego llegó su relación artística, y posiblemente personal, con Emilio el Indio Fernández. Y entonces, el salto. Buñuel la eligió para Su vida al cielo 1952, y luego para Abismos de pasión y La ilusión viaja en tranvía. Pero mientras el público la adoraba, detrás de cámaras todo era más complejo. Lilia era joven, rebelde, y en muchos sentidos ingenua ante los intereses que se tejían a su alrededor. Su imagen fue moldeada como la tentación nacional, una mezcla de inocencia rural y erotismo disfrazado de comedia. A los 25 años, ya era un símbolo, pero también una prisionera. Fue en esa etapa, según versiones que nunca llegaron a los periódicos, pero que circularon en camerinos y en confidencias de maquillistas y asistentes, que quedó embarazada de un hombre influyente del medio. Algunos señalan a un alto funcionario de Estudios Churubusco. Otros, a un actor casado. Nunca se supo con certeza. Pero lo que sí se supo, lo que muchos recordaron en voz baja, fue lo que ocurrió después. El embarazo que no podía existir. Para el sistema, un embarazo era un problema logístico. Lilia tenía compromisos firmados, sesiones fotográficas en revistas, contratos con productoras que ya imprimían su rostro en los carteles como la soltera deseada de México. Tener un hijo fuera del matrimonio, y con un hombre poderoso que no asumiría nada públicamente, era simplemente inaceptable. La decisión no fue suya. Fue de su representante, de su productor, del estudio. Se le habló con tono médico y ejecutivo: es por tu bien, Lilia. Esto puede arruinar tu carrera. Se le explicó que una estrella como ella no podía ser madre todavía, que habría tiempo más adelante, que esto era algo sencillo. Una interrupción. Un borrón y cuenta nueva. El procedimiento se realizó fuera de la ciudad. Algunos dicen que fue en Guadalajara, otros, que en una finca privada cerca de Cuernavaca. Lo cierto es que no fue en un hospital. Fue en una casa de reposo administrada por un médico de confianza, acostumbrado a tratar los errores de las actrices antes de que se volvieran noticia. Las versiones más íntimas aseguran que Lilia sufrió complicaciones. Que tuvo fiebre, que sangró más de lo normal, que pasó varios días convaleciente. La prensa lo atribuyó a un cuadro de agotamiento o a una infección viral. Nada más lejos de la verdad. Durante semanas, no se le vio en público. Se cancelaron entrevistas.
se reprogramaron filmaciones. Cuando reapareció, más delgada y más seria, dijo que había estado descansando. Pero quienes la conocieron afirmaron que ya no era la misma, que su sonrisa tenía un filo de tristeza, que ya no confiaba en nadie. El después, brillo opaco. Lilia continuó trabajando. Incluso llegó a ganar el Ariel en 1955 por La Escondida. Fue admirada por directores de culto y amada por el público. Pero nunca se casó. Nunca tuvo hijos. Y nunca habló, ni siquiera con sus amigas más cercanas, sobre la maternidad. Cuando un periodista le preguntó, años después, si le hubiera gustado tener familia, contestó con una frase breve y seca: no se pudo. Su carrera fue perdiendo fuerza conforme el cine nacional se desfiguraba en fórmulas repetidas. Pasó al teatro, a la televisión, y finalmente al retiro. Murió en el año 2006, a los 77 años, sin escándalos, sin biografías oficiales, sin homenajes masivos. Como si el país que un día la convirtió en símbolo hubiera olvidado que ella también era mujer, que también sangró, que también fue usada y abandonada. La mujer detrás del mito. Hoy, cuando se revisan sus películas, aún impacta su carisma, su fuerza, su cuerpo que parecía desafiar las normas sin decir una palabra. Pero también duele pensar que ese mismo cuerpo fue manipulado, negociado, invadido. Que Lilia, la rumbera perfecta, la provocadora oficial del cine mexicano, no pudo decidir sobre sí misma en el momento más íntimo de su vida. Porque el precio de ser símbolo, en aquella época, era dejar de ser persona. Y Lilia Prado, como tantas otras, pagó ese precio en silencio. Conquistó el cine de oro con su talento y su personalidad arrolladora. Sin embargo, su carácter independiente también le generó conflictos con los ejecutivos de la industria. Se dice que, cuando quedó embarazada, se convirtió en un inconveniente para los productores, quienes no querían que su imagen se viera comprometida. La presión fue tan intensa que se vio obligada a interrumpir su embarazo para seguir teniendo oportunidades en el cine. Este episodio la marcó profundamente y, aunque continuó con su carrera, nunca volvió a ser la misma. Amparo Rivelles, reconocida por su elegancia y su gran talento, también sufrió el peso de una industria despiadada. Se cuenta que, en un momento clave de su trayectoria, quedó embarazada y los estudios no se lo permitieron. En aquella época, los contratos de las actrices incluían cláusulas que prácticamente las obligaban a estar disponibles para el cine, sin matrimonios ni hijos que pudieran afectar su imagen pública. No se sabe con certeza si Amparo cedió ante la presión o si fue obligada a tomar una decisión que no deseaba. Pero lo que sí es seguro es que su historia refleja una realidad dolorosa. En el cine de oro, las mujeres no podían ser dueñas de su propio destino. Algunas lograron desafiar al sistema, pero muchas fueron forzadas a sacrificar lo más valioso que tenían, su derecho a decidir. Y ahora, la pregunta es, ¿fue solo una práctica del pasado o este tipo de situaciones siguen ocurriendo en la industria del entretenimiento actual? ¿Cuántas historias como estas continúan ocultas? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para conocer más relatos sobre el lado oculto del cine de oro. Nos veremos en un próximo video, donde dejaremos más verdades al descubierto.